grabando todo esto para luego tener resúmenes que se puedan presentar. Entonces, cuando ustedes quieran participar, por favor, levantanla. Hay una manito que tienen que levantarla en participantes, entran a participantes y hay una manito, la levantan y Paola, con toda gentileza, les va a brindar el micro para que puedan hacer dar alguna opinión, una consulta, pero les voy a agradecer que sea siempre el orden de la exposición que se está haciendo para no dilatar la exposición y tampoco desvirtuar la conversación, porque va a haber oportunidad de conversar muchos temas. Se supone, esperamos, que sea todos los viernes a la misma hora. En consecuencia, vamos a tener muchísimas exposiciones y muchísimas experiencias. Quiero reconocer el apoyo que ha tenido el programa de parte de los colegas del capítulo forestal del Consejo Departamental de Ucayali, en la persona de Pío Santiago, el apoyo de Víctor Villa como presidente del capítulo forestal de Junín, el apoyo de Víctor Alcalde, él es presidente del capítulo de forestales de Cajamarca, y el apoyo de Helmut Scholz, él es el presidente del capítulo de forestales de Lima. Entonces, ellos han apoyado en la convocatoria y apoyado en el lanzamiento de esto con mucha energía. Eso es interesante. Además que va a permitir esto tener la participación de los forestales a nivel nacional. Y eso es importante porque siempre no solamente ha sido un reclamo de provincias, sino que también ha sido una posición de mucha gente, de muchos colegas desde Lima, que decían, no puede estar centralizado en Lima. Pero hay que conocer los problemas de los mismos actores que están a nivel de las regiones, y entonces ahí podremos unir esfuerzos, y definitivamente todos sabemos que cada región tiene su problemática, tiene sus alternativas de solución y tiene la gente con la que puede hacer, y compartiendo cosas podemos mejorar todo eso. Eso como introducción. Estaremos molestándoles con los correos cada vez de repente mucho más afinados para que podamos invitarles todos los viernes a la reunión. La siguiente semana le toca a nuestro colega Gustavo Suárez de Freitas, que nos va a hacer una exposición sobre política forestal, y el siguiente viernes está presente con nosotros César Sabogal para ver temas sobre el Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. La subsiguiente vamos a tener a nuestro colega Wilfredo Ojeda, quien nos va a hacer un análisis de la ley forestal, desde antes hasta ahora, ¿no? Desde la primera ley forestal, porque no todas las leyes forestales fueron malas, ni todas son buenas, todas tienen sus bemoles, y ese análisis nos lo va a compartir Wilfredo Ojeda, y luego iremos viendo otros temas que presentar. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a Paola Alfaro. Gracias, Paola, por compartir este espacio con nosotros. Paola es una profesional que ha estudiado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, su pregrado, y ha hecho un posgrado en ciencias ambientales, ¿no? Es una profesional que tiene muchísima experiencia, viene trabajando más de 15 años ya en actividad forestal, ¿no? Y en los temas de tala ilegal de madera, planeamiento estratégico, nacional, subnacional, cambio climático y crecimiento verde. Ella ha trabajado por más de 4 años en CEPLAN, ¿no? Que es el rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, durante los cuales se estableció una fluida coordinación con instituciones estatales y privadas para el desarrollo de los temas ambientales. Y ustedes saben que hay planes sectoriales y planes regionales, y todos esos procesos son muy ricos porque uno recoge mucha información de todos ellos, ¿no? Y he estado presente en el desarrollo del Plan Binacional, en la Estrategia Nacional Forestal, y los planes estratégicos e institucionales CERFOR y OSINFOR. Ha desempeñado cargos en diferentes instituciones. Una de ellas ha sido como coordinadora de la Agenda Climática Interna de la COP20, ¿no? Y
otras acciones más que han realizado. Ella ha tenido cursos de posgrado en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Instituto Latinoamericano del Caribe y Planificación Económica y Social, Lina, y ha trabajado en el Profenampe, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio del Ambiente, desarrollando muchísimos temas, ¿no? Entonces, eso es síntesis, su currículum sería mucho tiempo dedicarle un poco más a su expertise como profesional, y la dejamos hoy día con el tema ahí, con el tema de reflexiones sobre el planeamiento estratégico. Paulita, cuando gustes, te comparto creo que tú ya lo jalas, ¿no? ¿Sí? Yo comparto la pantalla, sí. Entonces, solamente una pregunta, Paola, para que entremos en el tema. Y es que los forestales ya estamos acostumbrados a hacer planes. El Ujú. primer plan en el cual participé, que se formuló, fue el año 88, el Plan Nacional de Acción Forestal, el PENAF. Y resulta que el PENAF casi no se implementó. Y así han habido una serie de planes que no se han implementado. A tu juicio, y de repente si ha habido algún análisis de ese plan sobre estos casos particulares de hacer planes y nunca casi cumplirlos en su generalidad, ¿qué nos puedes decir? Empezamos con una pregunta. Es una inquietud que es un poco para qué estamos planificando si no lo ejecutamos. Sí, bueno, que yo sepa, ese plan no ha hecho ningún análisis de por qué los planes no se llegan a implementar. En realidad, no es que no todos se lleguen a implementar, yo diría que los PI, los planes institucionales, sí se llegan a implementar, definitivamente. Este, pero no sé, se me ocurren dos cosas. En primer lugar, que muchas veces se elabora el plan y al poco tiempo ya se quiere cambiar, ¿no? A veces entran nuevas autoridades, nuevas administraciones en las entidades y bueno, quieren poner sus propios planes. Entonces llegan y cambian el plan, ¿no? Entonces, y eso ocurre con mucha frecuencia. Y lo segundo, se me ocurre que este, tal vez algunas de las directivas, de las guías metodológicas que ha sacado ese plan, tal vez son muy complejas. Entonces, nos pasamos mucho tiempo haciendo el plan porque la metodología es tan compleja que nos requiere un montón de tiempo y finalmente, cuando llega la implementación o se nos acabó la fuerza o simplemente ya el plan no tiene vigencia, este, o simplemente por algún motivo ya no se puede implementar, ¿no? Por un cambio de autoridades, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que más bien hay que recordar que el plan es la herramienta y no debería ser pues el fin último, ¿no? Entonces yo creo que tal vez en algunos aspectos el plan podría simplificar las metodologías que incluyen sus directivas, ¿no? Gracias, Paulita, porque esto justamente nos lleva a otro tema que se verá en otro momento seguramente, y es el de la institucionalidad. Porque normalmente, como bien lo has dicho, entran nuevas autoridades y resulta que quieren cambiar todo lo que se ha hecho anteriormente. Pero en fin, eso lo veremos en un otro momento cuando vemos institucionalidad. Por favor, continúas tú con tu presentación. Ok, he apagado la cámara para no distraer del PPT, pero bueno, quisiera saber si el PPT se ve bien. Perfecto. Todos lo pueden ver, ok. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por reservar el tiempo para asistir a este encuentro, que como dijo Roger, inaugura una serie de sesiones los viernes forestales, ¿no es cierto? Que buscan, según tengo entendido, motivar la reflexión y la discusión alturada, por supuesto, sobre distintos temas que nos pueden interesar como colectividad, como grupo de profesionales, de un campo con tanto potencial escondido como el forestal. Voy a hacer una presentación breve, espero, cuyo objetivo es justamente invitar a la reflexión sobre el tema de planeamiento estratégico y sobre todo que nos ayude a plantear preguntas sobre qué tipo de estrategia necesitamos y si las estamos aplicando o no. Creo que eso es lo más importante, plantear preguntas. Por algún motivo no avanzó. Entonces,
He estructurado la presentación en 4 grandes temas que giran en torno a una pregunta que yo siempre me hago cuando trabajo en el tema de planeamiento estratégico, lo cual por estos días es, no sé, el 80 o el 90% de lo que hago. Y esa pregunta justamente me llevó a reflexionar sobre si en esta presentación debería quedarme en el tratamiento de cómo es el planeamiento estratégico en el Estado, que es justamente el primer punto del contenido, o ir más allá. E ir más allá significaba precisamente hacer un giro de tuerca, como dice el contenido, o giro argumental, como lo llamamos los que nos gusta intentar escribir historias, y plantear esa pregunta justamente para analizarla entre todos. Y bueno, y en este caso podrían caber 2 o 3 ejemplos para justamente ilustrar lo que podría ser la respuesta a esa pregunta. Como tercer punto, me da pie también a ir a la fuente, ¿no? Al libro pionero del que surge el planeamiento estratégico, o por lo menos uno de los principales, ¿no es cierto? Y que si bien es un libro de estrategia militar que se dice que se escribió en el siglo V antes de Cristo, sabemos que se aplicó a otros campos con éxito, como por ejemplo el campo empresarial, ¿no? Y aquí lo que he querido es escoger 7 principios que nos podrían dar pistas para gestionar mejor dentro del sector, ¿no? Claro que el arte de la guerra tiene muchas más cosas, pero yo me he centrado en estos 7 principios que he agarrado de diferentes capítulos del arte de la guerra y los estoy presentando aquí, ¿no? Y finalmente, como desenlace de la historia, eh, quería repasar con ustedes 4 de las definiciones de planeamiento estratégico que más me gustan, para que pensemos juntos cómo aplicarlos tomando lo mejor de ambos mundos, tanto del planeamiento estratégico formal, el del Estado, ¿no es cierto?, por un lado, y el planeamiento estratégico más estratégico, como le llamo yo, que es el que aplica más la astucia, la sutileza, para obtener las cosas que uno busca obtener. Y tal vez incluso, ¿por qué no?, recoger sugerencias sobre cómo hacer que el planeamiento estratégico estatal mejore, tomando elementos de este planeamiento estratégico más estratégico, como yo lo llamo. Entonces, empezando con el planeamiento estratégico del Estado. Este es un esquema que nos grafica justamente cómo se estructura la columna vertebral de planeamiento estratégico dentro del Estado. Entonces, en el nivel superior tenemos la parte más estratégica, ¿no? Las políticas de Estado, las 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional, que nacen pues del foro del Acuerdo Nacional, que es este espacio donde se supone que están representados la mayoría de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, el Estado, etc. Entonces fue a partir del Acuerdo Nacional y de las políticas de Estado que se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Se creó el CEPLAN también como ente rector de este sistema de planeamiento. Y a través del Acuerdo Nacional y del CEPLAN se redactó una visión concertada de futuro. Y a partir de esa visión concertada de futuro, se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021, que fue aprobado en el 2011 mediante decreto supremo, refrendado por todos los ministros de Estado de aquella época. Y es el plan que en la actualidad está vigente. Tiene 6 ejes estratégicos. El último de ellos es el eje de recursos naturales y ambiente, donde hay un objetivo específico que se refiere al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que es donde se estaría ubicando el sector forestal. Bajando un poco de nivel, tenemos la política general del gobierno, que en este caso también se aprobó mediante un decreto supremo en 2018. Las políticas nacionales, que pueden ser, si vemos un poquito más abajo, pueden ser sectoriales o multisectoriales. Y justamente a propósito de esto, el CEPLAN sacó una directiva con una guía metodológica que explicaba cómo se tenían que hacer estas políticas sectoriales o multisectoriales. Y se hizo una evaluación de las políticas que existían para determinar cuáles de ellas necesitaban ser actualizadas en base a esa metodología. Y hacia la derecha lo que vemos ya son los planes, ¿no? En primer lugar, el famoso PSEM, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que es un plan a 5 años
del sector, no del ministerio ni del ministerio y sus adscritos, sino es un plan del sector, o sea que puede abarcar entidades adscritas a otros ministerios mismos, y en teoría debería implicar también a la sociedad civil, etcétera. Y a la derecha tenemos el plan estratégico multisectorial, ¿no? Que es parecido al PCM, pero abarca más de un sector. Y ahí es donde, por lo menos, sabemos que se pretende ubicar al Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que todavía sigue en elaboración. No, para estos dos planes, el CEPLAN todavía no ha sacado directivas, por lo tanto, no se sabe muy bien cómo se debe hacer, cuál es la metodología para hacer estos planes o qué elementos deben contener. Después de eso, eh, este sistema baja hacia el ámbito territorial, ya no sectorial, sino territorial. Y ahí tenemos la política regional, local provincial y local distrital, y sus correspondientes planes, ¿no? El plan de desarrollo regional concertado, local concertado y local distrital concertado. ¿No? Básicamente todo esto está al mismo nivel, pero uno tiene un enfoque sectorial y el otro tiene un enfoque territorial. Y finalmente, el último nivel, el de más abajo, ya es el de la entidad pública, el nivel institucional, donde tenemos una política institucional que está dentro del PI, del Plan Estratégico Institucional, y después del PI bajamos al POI, que es el Plan Operativo Institucional, que es el que ya llega a nivel de actividades, y es el que se amarra con el presupuesto público. Entonces, todos estos planes los podemos apreciar en este recuadro que tenemos en esta gráfica, en esta figura. Son los mismos planes. ¿Eso fue una pregunta? No, ¿no? Todos estos planes, en este gráfico los tenemos ubicados de acuerdo a la cadena de resultados del SINAPLAN, que es estas como flechas que están en la parte de abajo del gráfico, y yo lo que he hecho es sacarlas, y las he copiado igual, ¿no? Simplemente para que se vean un poco más grandes. Entonces, si vemos esa cadena de resultados de izquierda a derecha, empieza con los insumos, que son aquellos recursos financieros, humanos, tecnológicos, etcétera, que se usan, que las entidades usan para producir algo. Tenemos las actividades, que son los procesos, que justamente toman los insumos y los convierten en algo que se supone que es algo que el ciudadano necesita. Luego tenemos la combinación de estos dos primeros, nos dan los productos. Y los productos ya es justamente eso concreto que se le entrega al ciudadano. Y a partir de ahí ya tenemos los resultados. Entonces tenemos los resultados iniciales, que son los beneficios que tiene el ciudadano cuando ha consumido el producto en el corto plazo. Los intermedios, que es cuando el beneficio que obtiene el ciudadano cuando ha consumido el producto en el mediano plazo, y el otro, el resultado final, es en el largo plazo. Y finalmente tenemos el impacto agregado, que se supone que recoge el impacto de varios planes y los combina, y con eso hace un impacto agregado. Entonces, si nos damos cuenta en el gráfico donde está la figura, este es el comedor, no pueden salir virus de ahí. Vemos que los distintos planes se ubican dentro de esta cadena de resultados. Entonces, por ejemplo, el único que llega a nivel de impacto agregado es el Plan de Desarrollo Nacional, el Plan Bicentenario, cuyos objetivos nacionales están a nivel de impacto agregado. Y los objetivos específicos a nivel de resultados finales y las acciones estratégicas a nivel de resultados intermedios. Si bajamos, por ejemplo, al PCM, los objetivos estratégicos sectoriales están a nivel de resultados finales e intermedios, ¿no? Si bajamos al PI, por ejemplo, acá el Plan Estratégico Institucional, ahí los objetivos estratégicos del PI están a nivel de resultados iniciales, es decir, de corto plazo, y las acciones estratégicas están a nivel de productos. Y si vamos al POI, el Plan Operativo ya abarca actividades e insumos. Entonces, lo importante cuando uno formula uno de estos planes es ubicarse dentro de la cadena de resultados y hacer que los objetivos y acciones se ubiquen donde se tienen que ubicar. Y lo mismo ocurre con los indicadores. Entonces, el problema con los indicadores es que para el sector forestal es muy difícil formularlos porque no hay información y no hay data estadística y por lo tanto no hay información y no se pueden construir buenos indicadores. Entonces, a veces uno quiere o uno le corresponde, por ejemplo, hacer un indicador de resultado, pero no puede porque simplemente no hay información. Entonces a veces se recurre a hacer un indicador de producto, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es uno de los problemas que se tienen en nuestro sector, por desgracia, que no hay suficiente información como para hacer buenos indicadores, ¿no? Y finalmente esta es mi última lámina de planeamiento estratégico del Estado.
El CEPLAN también plantea, a la hora de elaborar planes, este círculo que es el ciclo estratégico para la mejora continua, le llaman ellos, ¿no? Que empieza en esta parte rosada, que es el conocimiento integral de la realidad, que es lo mismo que el diagnóstico, situación actual, como se quiera llamar, ¿no? Aquí es donde se ubican las variables estratégicas, que son los grandes temas, que son los que queremos cambiar, ¿no? A lo largo del planeamiento. Y es en base a esas variables estratégicas que fabricamos el futuro deseado, ¿no? O sea, cuando esas variables estratégicas las movemos hacia el lugar donde queremos que estén, es donde obtenemos el futuro deseado. Y una vez que tenemos el futuro deseado, en base a eso ya pasamos a la parte verde, que es la parte de la planificación en sí, la elaboración del plan donde formulamos objetivos, acciones estratégicas, indicadores. Y finalmente la parte azul, que ya es el seguimiento, ¿no? Donde utilizamos esos indicadores para monitorear el avance hacia el logro de los objetivos. Y la idea es que este seguimiento nos sirva para tener después un conocimiento integral mejor de la realidad y después formular mejores planes, ¿no? Por eso es un ciclo, por eso se representa así como un círculo. Ahora, ¿es útil este planeamiento estratégico? Yo creo que sí, que definitivamente es útil, porque nos da algo que es muy importante, que es orden. En el Estado hay casi 2000 entidades, y esas no deberían pues disparar cada una por su lado, ¿no es cierto? Entonces, se necesita una metodología para que todas se muevan hacia un norte común, hacia objetivos comunes. Entonces, como decía, hay ocasiones en que las guías que contienen las metodologías pueden ser algo limitantes, que nos terminen encorsetando, pero yo creo que cumplen este objetivo, ¿no? Y eso es importante para el Estado, ¿no? Pero justamente aquí es donde viene mi giro de tuerca, ¿no? Donde me planteo la pregunta de dónde está la estrategia, ¿no? Así como la película, y dónde está el piloto, más o menos, dónde está la estrategia. Entonces, de verdad estamos aplicando estrategias, y lo que quiero es hacer una reflexión a través de las láminas que siguen a esta, para ver si podemos responder esta pregunta, o si pueden haber diferentes respuestas en función de las opiniones, ¿no? Porque lo interesante aquí es que nosotros como gremio no estamos obligados a seguir estrictamente las reglas ni las directivas del CEPLAN. Entonces podríamos tomar lo que más nos conviene del planeamiento formal del Estado y agregarle otros elementos interesantes que nos ayuden a justamente obtener lo que queremos, ¿no? Y de esta pregunta inicial me surge de inmediato esta otra pregunta, o sea, ¿por qué es importante tener estrategias? ¿Por qué? ¿Por qué necesito preocuparme por tener estrategias efectivas que tal vez deban ir más allá del planeamiento formal? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a darle una primera mirada al arte de la guerra, al Sun Tzu. Y ahí hay una cita en el arte de la guerra que me gusta mucho y que nos puede dar luces para responder esa pregunta, ¿no? Entonces ahí nos dicen, un ejército victorioso, y claro, cuando hablamos de estos términos del arte de la guerra hay que acordarse que podemos cambiar los términos hacia otros que se adecúen a nuestro sector, ¿no? Por ejemplo, el ejército victorioso puede ser pues, el gremio de forestales, ¿no? Por ejemplo. Y las batallas, o para ser más coherente con el arte de la guerra, cómo se gana sin batallas, puede referirse a la gestión forestal, ¿no? Y cuando el arte de la guerra habla de adversarios o enemigos, aquí pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser la deforestación, puede ser la tala ilegal, puede ser la indiferencia que a veces hay de la población hacia el sector y que no nos deja o que no nos permite posicionarnos, la competencia de otras actividades, de otros profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que dice el arte de la guerra es un ejército victorioso gana primero y entabla la batalla después. Un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se gana primero y se entabla la batalla después? Yo creo que no nos puede estar hablando de otra cosa que no sea de las estrategias y del planeamiento. Entonces, continúa diciendo, esta es la diferencia entre los que tienen estrategia y los que no tienen planes premeditados. Entonces, ahí está la respuesta. Esa es la diferencia entre la victoria y la derrota. Es por eso que deberíamos hacer mucho énfasis en construir buenas estrategias. Y como les decía al comienzo, vamos a ver algunos ejemplos.
Vamos a ver 3 ejemplos. Uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Entonces, el primero de ellos es el de una batalla, justamente porque el arte de la guerra es un tratado de estrategia militar y se aplica muy bien a ese tipo de cosas. Entonces, aquí en la foto les presento a Publio Cornelio Escipión, el africano, general romano, cónsul de Roma, héroe de las guerras púnicas, donde venció nada menos que al gran Aníbal de Cartago. Pero aquí vamos a ver lo que hizo antes de esa victoria definitiva contra Aníbal en la batalla de Ilipa. Ahí está. Que es una batalla que ocurrió en España, en lo que hoy es la península ibérica, que en esa época estaba invadida por los cartagineses, justamente. Entonces esta batalla se dio durante la Segunda Guerra Púnica, allá por el 200 a.C., y teníamos esta situación, teníamos 45.000 soldados de las legiones romanas al mando de Publio Cornelio Escipión versus 70.000 de Asdrúbal Giscón y Magón Barca, que eran dos generales cartagineses. Magón Barca era el hermano de Aníbal Barca. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ambos ejércitos llevaban una semana acampando, uno frente al otro, sin que pasara nada. Entonces salían a media mañana y se cuadraban ahí por horas, se miraban, se evaluaban y después se retiraban. Hasta que Escipión, aburrido y ya cansado de la situación, tomó la decisión de atacar. Entonces el día justamente que atacó, dio la orden de que se levantaran los soldados de las legiones 2 horas antes del amanecer, y les dio un desayuno súper contundente, más contundente que lo normal, ¿no? Según los registros, en esa época pues se desayunaba gachas de trigo, leche de cabra, carne de jabalí seca, queso, pan, así bien, bien contundente, más o menos como los desayunos de los forestales antes de salir al monte, algo así. Entonces, y después ya bien comidos, con el estómago lleno, avanzaron hacia el campamento del enemigo. Y al verlos, los vigías del otro ejército dieron la alarma, obviamente, y todos los soldados de los cartagineses tuvieron que salir de la cama o de donde sea que durmieran, y formar frente al ejército romano como pudieran, en medio del caos, del desorden, de la desorganización, etc., ¿no? Pero Escipión, en vez de atacar, aprovechando eso, dio la orden a sus legiones de detenerse aproximadamente unos 1000 pasos de distancia del otro ejército. Y por supuesto nadie entendía por qué no atacaba, ¿no? Ni los cartagineses, ni los soldados romanos, ni los mismos oficiales de Escipión entendían por qué Escipión no atacaba. Entonces se quedó ahí parado, se quedaron parados los dos ejércitos, uno frente al otro, y pasaron horas, ¿no? 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta que llegó el mediodía, y los soldados de ambos bandos, obviamente, seguían parados bajo el sol y bajo el calor. Entonces, uno de los oficiales, uno de los generales de Escipión, se atrevió a ir a preguntarles, atravesó todo un flanco al otro del ejército y fue a preguntarle qué cosas esperaban, ¿no? Y Escipión les contestó simplemente a que tengan hambre. Entonces, en efecto, un rato después, Magón Barca ordenó que se diera de comer a los soldados, que ya prácticamente se estaban desmayando, ¿no es cierto?, del calor y del hambre. Y obviamente los soldados se volvieron a distraer, pensando más en la comida que en el ejército que tenía al frente. Y una vez que los soldados ya empezaron a comer el primer trozo de pan, Escipión dio la orden de ataque. Entonces los encontró cansados, hambrientos y desordenados. Entonces obviamente ese no fue el único factor que ayudó a ganar la batalla ese día, pero de hecho contribuyó bastante a la victoria, a pesar de que el enemigo tenía casi el doble de soldados. Y como pueden ver en la foto también, los cartagineses atacaban con elefantes en esa época, ¿no? Y eso que no les cuento lo que pasó en la batalla de Zama, donde Escipión finalmente venció a Aníbal, porque tenía, además de un ejército, tenía 80 elefantes. Sin embargo, Escipión lo venció. Entonces aquí entro de nuevo a mirar a nuestro gremio, que tal vez podría aparentar en algún momento que somos menos numerosos, tal vez tenemos menos fortaleza frente a otros gremios, frente a otros sectores, pero si ponemos nuestras fuerzas en orden, si los ánimos están en alto, podríamos enfrentarnos, yo creo, a muchas cosas, ¿cierto? Otro ejemplo
Además te podemos decir que se aplicó también en este caso lo que dice el arte de la guerra, ¿no? En la batalla de Ilipa. Ahí dice, si tus fuerzas están en orden, mientras que las suyas están inmersas en el caos, si tú y tus fuerzas estáis con ánimos y ellos están desmoralizados, aunque sean más numerosos, puedes entrar en batalla. Entonces, un ejemplo más actual, la estrategia del Océano Azul, ¿no? Ya entrando a temas empresariales. ¿Qué nos dice esta estrategia? Llevar tu negocio al océano azul es ir más allá de la demanda actual. Es buscar un nuevo modelo de negocio en espacios inexplorados, llenos de oportunidad e innovación. Entonces, ¿qué nos dice? Frente a competir en el espacio existente del mercado, lo que nos dice el océano azul es crear un espacio sin competencia. ¿Qué más nos dice? Frente a explotar la demanda existente en el mercado, crear y capturar una nueva demanda. Vencer a la competencia no es mejor que volver a la competencia irrelevante. Lo que busca el océano azul es volver a la competencia irrelevante y crear nuevos espacios de mercado, ¿no? Entonces, ¿quién hizo esto, por ejemplo? Ellos, el Circo del Sol. Ellos aplicaron una estrategia del océano azul. ¿Por qué? Porque inventaron una nueva forma de entretenimiento, distinta al circo tradicional que había antes, ¿no? Que incluía pues una carpa sencilla, payasos, actos clásicos de acrobacia y nada más. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron prestados ideas de los espectáculos de Broadway, ¿no? Entonces ahí tomaron la elegancia de los espectáculos de Broadway, el hecho que hubiera un tema, una historia, y ofrecieron lo mejor de ambas cosas, ¿no? Y crearon un concepto nuevo y captaron una demanda nueva, ¿no? O sea, porque la gente que no le gustaba el circo, puede que sí le guste el Circo del Sol, porque es un concepto nuevo. Entonces captaron una demanda nueva, crearon un nuevo mercado prácticamente, ¿no? Y como el Circo del Sol hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Uber, por ejemplo, Netflix. Entonces, eso es importante porque ayuda a las empresas muchas veces a posicionarse. Y eso en el grupo de WhatsApp es algo que muchas veces salta, ¿no? En el grupo de WhatsApp de los forestales me refiero. Tal vez podríamos mirar estrategias de posicionamiento empresarial como las del Océano Azul u otras para ver cómo las aplicamos también al campo forestal, ¿cierto? El arte de la guerra, por otro lado, nos dice, no hay que contar con que el enemigo no acuda. Es decir, no podemos contar con que el enemigo no va a querer ganar los espacios que nosotros tenemos o los espacios relacionados al bosque, y pensar que el enemigo no va a acudir para tratar de ocupar esos espacios que nosotros no los estamos ocupando bien, ¿no? Pero también nos dice confiar en poseer lo que no puede ser atacado, pero hay que construir lo que no puede ser atacado. En nuestro caso, eso que no puede ser atacado podría ser, no sé, la forma que no todas las actividades tienen de mirar al ecosistema de una manera integral, o de ver el panorama completo del bosque como nadie más lo hace, por ejemplo, y tratar de resaltar eso para poder posicionarnos mejor, ¿no? Y el último ejemplo es un ejemplo del futuro, como ya les dije, ¿no? Entonces, como es en el futuro y esto todavía no ocurre, con el permiso de ustedes voy a tomar el ejemplo que más conozco, que es el de la novela que he escrito hace poco. Entonces, esta novela cuenta la historia, ocurre en otro planeta, la historia ocurre en otro planeta donde se forma una nueva sociedad medio distópica, en la que se establece un gobierno oligárquico, un gobierno dictatorial presidido por un grupo de familias que forman una casta. ¿Y qué se les ocurre aplicar el tipo de gobierno ideado por Platón, por el filósofo griego, ¿no? Y de ahí el nombre de la novela? Si han leído La República o las leyes, por ejemplo, sabrán que Platón no era necesariamente pues partidario de la democracia, ¿no? Entonces, ante la falta justamente de libertad, de justicia que había en esa sociedad, como es lógico, surge un grupo de rebeldes comandados por el protagonista de la historia. Pero ¿qué pasa? Yo sabía que buscar un enfrentamiento abierto entre este grupo de rebeldes, a pesar de que era un grupo hábil, pero pequeño, y aquel gobierno dictatorial que tenía siglos establecido y que además contaba con un ejército de androides, no podía resultar pues, en una
en una victoria que tuviera lógica. Entonces, ¿qué hice? Apliqué una estrategia del arte de la guerra, que es esta. Con astucia se puede anticipar y lograr que los adversarios se convenzan a sí mismos cómo proceder y moverse. Les ayuda a caminar por el camino que se les traza. Hace moverse a los enemigos con la perspectiva del triunfo para que caigan en la emboscada. Es decir, el protagonista hace que estas familias los induce a cometer errores, les tiende una serie de trampas y los hace caminar por el camino que él quiere, hasta llegar a una emboscada final, sin llegar nunca a un enfrentamiento directo. Entonces, ¿qué mensaje nos puede dejar eso? ¿Qué se me viene a mí a la mente? Por ejemplo, como grupo de profesionales, sabemos que no tenemos la autoridad para decidir cómo gestionar los recursos forestales a gran escala, porque eso le corresponde justamente a las entidades del Estado. Pero tal vez nos toca elaborar estrategias para lograr que las autoridades forestales gestionen los recursos de la manera que nosotros, como expertos, concebimos que es la correcta, ¿no? Y tal vez con algo de astucia los podemos orientar justamente para que se logre una gobernanza efectiva de los recursos. Hace poco se envió una carta al CERFOR y a otras entidades como el Ministerio del Ambiente, me parece, para plantear cuestiones relativas a esto. Y yo creo que, aunque tal vez la respuesta no fue la mejor, yo creo que fue una excelente iniciativa y tal vez insistiendo o buscando otros canales se podría avanzar aún más, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pasados los ejemplos, vamos a ver justamente algunos principios que encontré en el arte de la guerra, en diferentes capítulos, que yo justamente busqué el punto común entre estos pasajes para poder enfocarlos a una idea, y que además me trajeron a la mente una serie de preguntas y cuestionamientos que normalmente flotan ahí en nuestro pequeño pero acogedor mundo forestal y muchas veces se han expresado a través de nuestro grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces el primer principio, ¿qué nos dice? Triunfan aquellos que tienen tropas cuyos rangos superiores e inferiores tienen el mismo objetivo. Se enfrentan con preparativos a enemigos desprevenidos. ¿Qué más? Para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Unificar los oídos y los ojos de los soldados significa hacer que miren y escuchen al unísono de manera que no caigan en la confusión y el desorden. Entonces, ¿cuál es la idea común acá? Objetivos claros y compartidos. Y ojo que son dos conceptos diferentes, o sea, los objetivos no solamente tienen que ser claros, llegar con claridad a las personas, sino también tienen que ser compartidos. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? El arbolito somos nosotros. ¿Tenemos objetivos claros? Tal vez los objetivos más generales, más estratégicos, más grandes, tal vez sí, pero a la hora de bajar a los objetivos específicos, no sé si hay coincidencia o si hay 100% de coincidencia o no tenemos necesariamente objetivos compartidos a ese nivel. Dentro de las instituciones forestales, ¿todos tienen el mismo objetivo? A mí me ha tocado trabajar con algunas de ellas para ayudarlos en sus planes, y bueno, hay algunas que sí se nota que todos reman hacia el mismo lugar. Pero hay otras que no necesariamente, ¿no? Entonces, cuando no hay objetivos claros, realmente es difícil avanzar. Segundo, con una evaluación cuidadosa, uno puede vencer. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza cálculos en absoluto. Fallar en conocer la situación de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la oposición es extremadamente inhumano y no es típico de un buen jefe militar. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Solo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. Entonces, cuando dice espionaje, a mí me viene a la mente información, ¿no? Todas estas ideas del arte de la guerra nos hablan de la importancia de tener información y conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en el campo forestal?
Contamos con información estratégica, con conocimientos suficientes, economizamos a la hora de financiar investigaciones, por ejemplo. Tenemos la información para construir indicadores, yo les puedo asegurar que no. Las herramientas que necesitamos para poder tener información como el SNIPS, el Sistema Nacional de Información Forestal y Fauna Silvestre, el módulo de control del SNIPS, están listos, nos ayudan a tener esta información y conocimiento. Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, porque ese es un punto clave dentro también de las estrategias que deberíamos tener y de los principios para gestionar mejor el recurso, ¿no? Tercero, los buenos guerreros buscan la efectividad en la batalla a partir de la fuerza del ímpetu. ¿Y qué es la fuerza del ímpetu? Cuando hay entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso de los soldados, tienes la fuerza del ímpetu, y el tímido es valeroso. La prudencia y la firmeza de un pequeño número de personas puede llegar a cansar y a dominar incluso a numerosos ejércitos. ¿Qué me viene a la mente? Eso justamente, el ímpetu, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, voy a citar a Roger Tarazona, una frase que nos dejó ahí en el WhatsApp. Nos decía, nos dejamos avasallar por otras actividades y hasta ahora no encontramos la forma de posicionar la actividad. Entonces, de repente es justamente porque nos falta eso, pues nos falta el ímpetu, ¿no? Entusiasmo, convicción, orden, organización, recursos, compromiso, prudencia, firmeza, ¿no? Y porque cuando hay ímpetu, nos dice el arte de la guerra, no importa que seamos más pequeños, no tenemos por qué dejarnos avasallar, ¿no? Y algunos ejemplos de ellos, bueno, ya los vimos en la batalla de Ilipa y lo que pasa en la novela, ¿no? El cuarto, ser rápido como el trueno que retumba antes que hayas podido taparte los oídos, veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear. La rapidez de acción es el factor esencial de la condición de la fuerza militar. Nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Cuando la ruta es larga, las tropas se cansan. Si han gastado su fuerza en la movilización, llegan agotadas mientras que sus adversarios están frescos. Entonces, ¿qué me viene a la mente aquí? Obviamente, la rapidez para aprovechar las oportunidades. ¿Qué pasa en el campo forestal? Los procesos forestales como la zonificación forestal, la asignación de derechos, el plan forestal y de fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están siendo rápidos como el trueno? Habría que preguntarnos eso. Y si no lo están siendo, si no están llegando con la oportunidad que necesitamos, ¿qué estamos haciendo para que las autoridades forestales aceleren estos procesos? El principio 5 y el 6 son cosas que las he asociado ya con temas más puntuales dentro del sector forestal. El quinto nos dice, el movimiento más eficaz es aquel que no se espera. El mejor de los planes es el que no se conoce. Si haces que los adversarios no sepan el lugar y la fecha de la batalla, siempre puedes vencer. Ataca al enemigo cuando no está preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Introducir cambios para confundir al enemigo, atacarlos de aquí y allá, sembrar en ellos la confusión, de tal manera que no tengan tiempo para hacer planes. El engaño y la anticipación es de lo que nos habla el arte de la guerra con esos pasajes. Y acá se me vienen a la mente cosas más concretas. Por ejemplo, en la estrategia contra la tala ilegal o el comercio ilegal de fauna silvestre, ¿se basa en movimientos inesperados o es todo lo contrario? Algunas veces sí, ¿no? Pero se ha dado, por ejemplo, discusiones dentro del grupo de WhatsApp también sobre los puestos de control, ¿no? Puestos de control fijos y predecibles versus móviles y sorpresivos, ¿no? O tal vez una combinación de ambos, no sé, pero habría que evaluar si realmente estamos haciendo movimientos inesperados cuando se necesita o si no lo estamos haciendo. El sexto, hay que dejar una salida a un ejército rodeado. Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte. Los soldados prisioneros deben ser bien tratados para conseguir que en el futuro luchen para ti. Entonces, otorgar salidas. Acá en lo que pienso es, por ejemplo, nuevamente en el tema de tala ilegal de madera. Le estamos dando opciones viables a los informales. Sabemos que hay un grupo grande de extractores de pequeña escala, ¿no es cierto?, que extraen pequeños volúmenes y que tal vez no tienen otra posibilidad de acceder a aprovechar los recursos forestales. Y lo hacen de esta forma porque no les estamos dando otra salida. Entonces, si hubieran salidas para que ellos puedan acceder al recurso,
tal vez los convertiríamos en nuestros aliados en vez de estar luchando contra ellos, ¿no? Y finalmente el séptimo principio, que es uno de los principios más importantes del arte de la guerra y que está por todos lados, nos dice, los que consiguen que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar son los mejores maestros del arte de la guerra. Un verdadero maestro de las artes marciales vence a otras fuerzas enemigas sin batalla, conquista otras ciudades sin asediarlas y destruye a otros ejércitos sin emplear mucho tiempo. Si solo eres capaz de asegurar la victoria tras enfrentarte a un adversario en un conflicto, esa es una dura victoria, es una victoria difícil. En cambio, si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de la batalla, la victoria es fácil. Y finalmente, cuando eres capaz de ver lo sutil, es fácil ganar. Es decir, cuando se resuelven los problemas antes de que surjan, cuando hay victoria sin batalla. Entonces aquí el arte de la guerra nos habla de la importancia de vencer sin luchar, ¿no? En nuestro sector, ¿estamos viendo lo sutil o nos estamos quedando en lo superficial, en las estrategias de siempre, ¿no? En las que no hay mucha creatividad, digamos? ¿Estamos resolviendo los problemas antes de que surjan o estamos esperando a que revienten para recién tratar de resolverlos? Nos enfrentamos a ellos mediante ataques frontales o aplicamos estrategias más inteligentes y sutiles, ¿no? Aquí nuevamente, por ejemplo, la estrategia del Océano Azul, que ha tenido la sutileza de justamente buscar otros mercados para poder crear una nueva demanda, ¿no? Entonces, esos son los 7 principios, y a la luz de ellos es que yo quería concluir con estas 4 definiciones de planeamiento estratégico. La primera es la de Carlos Matus, que dice, planificar es el intento del hombre por crear su futuro, ¿no? Ojo, crear su futuro, no dejar que las cosas vengan así nomás, ¿no? Y no ser arrastrado por los hechos. Cálculo situacional que relaciona el presente con el futuro y el conocimiento con la acción. Es el cálculo que precede y preside la acción. La otra definición de Michel Godet dice algo parecido. Planificar es concebir un futuro deseado, lo mismo que los medios para llegar a él. O sea, en ambos casos nos están hablando de no dejar que el futuro nos avasalle justamente, sino cambiarlo, actuar para poder cambiar ese futuro y que sea como nosotros queremos. Sharon Oster nos dice, es una forma de administrar el cambio y también de crearlo. Y finalmente, Fernando Sánchez Alvavera nos dice, es una toma de decisiones anticipada que permite definir qué hacer y cómo se va a realizar antes que se necesite actuar. Entonces, en otras palabras, colegas, tenemos que anticiparnos, crear el futuro que queremos para nuestro sector, gestionarlo. De otro modo, van a ser otros los que lo hagan, porque los vacíos siempre se llenan, los vacíos no existen, nunca quedan vacíos. Y si después no nos gusta cómo se llenaron, entonces probablemente ya tengamos poco derecho a réplica, ¿no es cierto? Creo que debemos unirnos para actuar bajo una estrategia real que tal vez nos lleve hacia lugares a los que todavía no hemos llegado, pero a los que ciertamente otros ya llegaron. La vez pasada estuvimos conversando justamente para ver cómo se iban a desarrollar estas presentaciones, y alguien dijo que el grupo más poderoso dentro del sector forestal eran los indígenas. Y yo creo que eso es totalmente cierto. Pero también creo que detrás de esa fuerza que ellos tienen, hubo una estrategia. De repente no necesariamente implícita, pensada, no necesariamente pues, los indígenas agarraron el arte de la guerra o agarraron las directivas del plan, ¿no es cierto?, para ver cómo hacían su planeamiento estratégico, pero yo creo que ellos de todas maneras tuvieron una estrategia real para lograr esa fuerza que ahora tienen, ¿no? Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer lo mismo? Somos un gremio de profesionales que podríamos llegar a eso tranquilamente, ¿no? Y bueno, eso era más o menos todo lo que quería presentar. Muchas gracias por escuchar. Ahí tienen mi página web y mi correo electrónico para cualquier consulta. Y quería reiterar la invitación que hice por el WhatsApp. Si alguien tiene contenido, temas forestales de repente sobre los que quieran escribir, siempre y cuando lo hagan con un lenguaje sencillo, coloquial, que pueda llegar a un público en general, tienen la plataforma abierta para los que quieran publicar, ¿no? Porque finalmente a veces nos quejamos justamente de que el sector no está posicionado, pero no nos animamos a llegar a otras personas, ¿no? Más allá justamente del sector.
Y bueno, yo hasta aquí llego y ya le dejo la palabra a Roger para ver si hay algún comentario. Gracias, Paola. Muy interesante tu presentación. Antes que si alguien quiere, por favor, hacer uso de la palabra, levanta la manito que está en su pantalla. Nos has dejado muchas cosas interesantes, Paola, que a veces lo Hola. conversamos. Nos decía que nos has dejado muchas cosas interesantes que a veces lo conversamos, lo discutimos, lo compartimos, pero nunca llegamos a la acción. Y justamente para llegar a la acción es que tenemos que estar ordenados, unidos y con un norte definido. Si no tenemos un norte definido, como bien dice, y acá está Pepe Dancé, siempre repito sus sabias palabras, dice, cuando uno no sabe a dónde ir, cualquier camino es bueno. Y eso es cierto. Finalmente llegamos al final del camino, de repente un camino con muchas vicisitudes o muy fácil, y finalmente no sabemos a dónde hemos llegado. Y otra de las cosas importantes que rescato, Paola, también, hay muchas cosas que he anotado acá, pero otra de las cosas que rescato, y para dejarles la palabra a los colegas, es que definitivamente tenemos que pensar fuera de la caja, dejar nuestro sillón cómodo al que estamos acostumbrados, al trabajo cómodo donde estamos, para asumir riesgos y pensar cosas diferentes, salir de la caja, porque si no vamos a dar vueltas en cuatro paredes y no vamos a encontrar con quién conversar, con quién intercambiar ideas y menos aún qué cosa hacer. Te agradezco muchísimo, Paola, por tu intervención. Vamos a darle la palabra a John. Johnny. Johnny, a ver. Bueno, buenas noches. No voy a poder prender mi cámara por el tema de la señal. Pero bueno, les saludo desde acá de Junín, ¿no? Del departamento de Junín, el capítulo de forestales. Muy interesante la exposición de la colega Paola, muy, muy interesante, y el punto que creo que aclara en nuestros sectores que no tenemos estrategia para tener la gobernanza que muchos deseamos, ¿no? No tenemos institucionalizado el sector como tal, ¿no? El sector forestal está en el Ministerio de Agricultura, con el CERFOR, está en parte del Ministerio del Ambiente, con Proyecto Bosques. Entonces creo que si tomamos esas partes teóricas que nos explicó Paola muy bien, creo que ya nos toca a nosotros ser estrategas para que institucionalicemos nuestro sector, ¿no? Ya sea por un viceministerio, o quizás un ministerio forestal, donde tengamos un norte bien definido. Y como dice el arte de la guerra, aplicar algunos principios en ese aspecto, porque creo que a nivel operativo, a nivel de formación, a nivel de distintas universidades que hay a nivel nacional, se están preparando profesionales en distintas ramas. Pero cuando llegan al campo, hay digamos, un desnivel en los labores que realizan, ¿no? Pero no hay un norte o un lugar donde les dirija la normativa adecuadamente, la parte operativa, práctica, y creo que como adolecemos la política forestal, como políticos ya, congresistas que apuesten, dar normativas actualizadas, un poder ejecutivo que apoye y financie proyectos, ¿no? Y las universidades que también a través de los docentes se actualicen constantemente, ¿no? Para impartir conocimientos a los nuevos profesionales. Yo creo que en este espacio que muy interesante que se está armando los viernes forestales para debatir la parte política. Creo que de todo el eslabón que tenemos, la parte política está bastante dejada por nuestra parte. No asumimos el reto, no tenemos colegas que se sumen a ser congresistas, por ejemplo, y verdaderamente impartan normativas a la necesidad de nuestro país. Y esa parte yo creo que se ajustaría mucho a lo que ha comentado nuestra colega
Paola. Eso quería comentar en esta reunión muy interesante y que nos une, ¿no? No solamente hay que estar en Lima o en X departamento, sino esta virtualidad yo lo veo una gran oportunidad para confraternizar, unirnos y trabajar por el bien de nuestro sector. Gracias, Roger. No tienes por qué, John. No sé si Paulita quieres complementar algo o algún otro colega quisiera hacer uso de la palabra. César Sabogal. Gracias. Primero agradecer realmente a Paola. Creo que fue muy inspiradora tu presentación. Gracias. Nos queda a cada uno reflexionar sobre realmente lo central que es en este caso una gestión con estrategia, ¿no? Bien preparados, con creatividad. Yo creo que en eso al menos a mí me tomo una serie de elementos de tus principios, incluso uno muy cierto es esto de otorgar salidas, que es mucho lo que ha pasado, lo que está pasando en el sector, de ver realmente muy encuadrado algo, es simplemente el garrote y no la zanahoria o no las opciones a muchos de los actores forestales. Entonces, estamos con un sector bastante nocivo, con una carga muy nociva. Entonces, creo que el desafío es realmente cómo construir y mantener una gestión efectiva, eficiente. Y ahí es donde viene. Necesitamos primero ganar un espacio político, necesitamos primero mejorar nuestra gestión para que con eso podamos ir ganando o ese posicionamiento que se quiere, como ha pasado realmente en otros países donde un sector forestal, digamos, se ha podido construir de esa manera, mostrando una gestión más eficiente y efectiva. Yo coloco eso un poco en el aire, porque obviamente no podemos pretender ya que nos suban a una categoría, ojalá de viceministerio, el cual concuerdo con el colega, pero sin antes no mostrar, digamos, una capacidad. Y ahí es donde viene también nuestro gran desafío, realmente gran debilidad de falta de liderazgo. Y eso tiene que ver con institucionalidad. Creo que sabemos bastante bien de dónde, digamos, estamos cojeando, pero creo yo que, digamos, hay que construir hacia institucionalidad y para eso necesitamos los líderes. Me quedo por ahí, pero obviamente gracias nuevamente, Paola. No, gracias a ustedes por escuchar. Gracias, César, por tus comentarios. No sé si algún colega quisiera hacer también uso de la palabra. Nos estás dejando con muchas reflexiones, Paola. A ver, Tatiana, por favor. Tatiana. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy interesante, Paola, lo que has presentado. Realmente la preocupación está, y creo que la gran interrogante es ¿a dónde queremos ir? Sabemos dónde estamos, pero ¿qué realmente queremos? ¿Tenemos realmente una sola cabeza? ¿Realmente todos los forestales sabemos a dónde vamos a ir? Yo creo que esa es una gran interrogante y creo que es el primer eslabón que debemos trabajar, porque lo has presentado muy bien. Y efectivamente, creo que no todos sabemos o no todos pensamos qué queremos con el sector. Y ese es el gran problema para los que actualmente estamos trabajando y para las nuevas generaciones. Yo creo que esa es la base y deberíamos pensar todos juntos porque no está claro. Definitivamente, como yo lo veo, no está claro. Eso quería decir nada más, Roger. Oh, gracias, Tatiana, muchísimas gracias. Ahora Sí, como tenemos decía, claro, como justamente en eso me enfocaba, fue lo primero, ¿no? De los principios que presenté, objetivos claros y compartidos, ¿no? Creo que por ahí nos falta también trabajar un poco, ¿no? Víctor ahora Villa. tenemos a Víctor Villa, por favor, Víctor. Buenas noches, Roger. Felicitarte por esta iniciativa de los Viernes Forestales. Igual felicitar a Paola por su presentación.
Y yo creo que ha tocado un tema muy importante, ¿no? El tema de planeamiento estratégico. Y yo tomé la última parte de su presentación como definición, el tema de planificar, ¿no? Hacia dónde queremos ir. En este caso, de nuestro sector. Yo creo que como forestales hablamos de un sector forestal, pero sin embargo, vemos en las instancias del gobierno, del Estado, no figuramos como sector. Entonces, tomar también lo que mencionó el doctor Sabogal, que nos falta para ir posicionando, ¿no? Yo creo que es muy importante a dónde queremos ir todos los forestales. Y este espacio creo es muy importante, ¿no? Según el CIP, a nivel nacional tenemos más de 4.000 ingenieros forestales colegiados. Entonces yo creo que hay un buen potencial que podemos ir trabajando con todos ellos, ¿no? Y desde el Colegio de Ingenieros, que es una institución, podemos emitir propuestas, ¿no? Colegiadas, y eso tendría pues una llegada más a las instituciones, ¿no? Porque sí, pues, como profesionales nos podemos juntar un grupo, podemos enviar de repente propuestas, pero ¿hasta dónde cala eso, no? Entonces, pero si hablamos de un tema más institucional, como es el Colegio de Ingenieros, yo creo que jugaría un rol importante, como lo hay en otros países, ¿no? Los colegios profesionales, en este caso, inclusive existe un colegio de ingenieros forestales, entonces juegan un rol importante en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es momento de unirnos todos los forestales para hacer llegar propuestas, ¿no? Para que nuestro sector, como le llamamos así, sea pues un sector que podemos ir posicionando, ¿no? Creo que es el tema, ¿no? Que falta trabajar mucho. Alguien mencionó de que sí, pues, cómo está siendo administrado en nuestros recursos forestales. Y la verdad, pues, el tema de institucionalidad, pues, no está bien fortalecido, ¿no? Nuestros recursos lo ven varios ministerios, y eso es, creo que una debilidad para no ir calando, ¿no? Y ser un interés en nuestro país. Entonces, yo creo que este espacio es muy importante, ¿no? Para poder unirnos, perdón, los forestales y ir trabajando propuestas, ¿no? Y propuestas que sean como alternativas, ¿no? Porque muchas veces hemos participado en distintos espacios, nos hemos reunido, hemos debatido estos temas y otros, pero quedó ahí, o sea, no llegó más allá. Entonces, y más poco que sean las propuestas, hagamos algo más tangible y algo que realmente se puede ir logrando poco a poco. Gracias por este espacio. Yo creo que este es el inicio, ¿no? Para poder ir trabajando en equipo y en forma articulada. Y qué bueno, ¿no? Este espacio virtual nos va a asegurar unir más para poder trabajar con una mirada a nivel de nuestro país, ¿no? Gracias. Gracias, Víctor. Gracias por tu participación y, como mencioné al principio, tenemos todos la cámara abierta para poder opinar, plantear puntos de vista, problemas, buscar las soluciones. Y como también Paola lo mencionó en su momento, hubo una carta que se dirigió a los ministerios, a la PCM, al Ministerio de Agricultura, al presidente. Hubiera sido excelente, por ejemplo, que tuviésemos la firma de los 4.000 forestales. Bueno, no de los 4, pero de repente de 3.000, 2.500 forestales, que llegue eso al Estado y que haya pues un peso específico. Y como decía una de las artes de la guerra de Sun Tzu, hacerles dar miedo antes de que tomen alguna decisión en contra de la actividad y del recurso, ¿no? A ver, Fernando. Sí, Fernando.
Walter Guamaní también. A Walter Guamanita, a Walter Guamaní. A ver, está Fernando, por favor, después continúa Walter. Gracias, Roger. En primer lugar, felicitar a la expositora. Es la primera vez que escucho una propuesta tan original de análisis de la problemática forestal. Hay que ser muy creativo para hablar del arte de la guerra y referirse a los problemas forestales. Pero tiene razón. Y yo quiero plantear algunas preguntas relacionadas a este enfoque. El primero es en relación a los estrategas. Es decir, los estrategas no caen del cielo, ¿no? No se forman por generación espontánea. Si es así, una primera pregunta es, ¿qué está haciendo la academia? En este caso, los diferentes centros de formación profesional para formar estrategas. ¿Se está formando estrategas? La universidad, las universidades del país, las diferentes facultades forestales están poniendo las bases que nos permitan pensar que pueden salir de sus claustros estrategas. Es una primera pregunta. Entre los asistentes hay varios profesionales que tienen una amplia trayectoria académica y tal vez podrían contribuir a la respuesta que dé la expositora. Una segunda pregunta es, ¿la institucionalidad forestal permite que los estrategas en ciernes puedan ir escalando posiciones y llegar a posiciones en donde puedan tener capacidad de decisión o no? Y una tercera pregunta relacionada también con este enfoque de la expositora es, en una parte de su exposición habló de objetivos claros y compartidos. El compartir algo supone una actitud, ¿no es cierto? En primer lugar, creer. Para compartir, en primer lugar hay que creer. Y César Sabogal habló de falta de liderazgo. Creo que hay una relación entre ambas cosas, entre esa capacidad para generar convicciones y la falta de líderes. Pero cabría preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las condiciones para que surjan los líderes? Los diferentes gremios, llámese colegio, qué sé yo, otros gremios forestales, contribuyen a generar condiciones para que surjan los líderes. Me surgen algunas preguntas más, pero quiero quedarme ahí en esas tres, para escuchar los comentarios de la expositora y tal vez de algún otro asistente. Gracias. Gracias, Fernando. Hay tres preguntas, Paulita, en tu cancha. Y si alguien más quisiera aportar, excelente. Bueno, la primera pregunta era si nos forman para ser estrategas, ¿no? Yo la verdad no recuerdo haber llevado ningún curso ni en el pregrado ni en el posgrado que tenga relación con cómo formular estrategias o cómo hacer planeamiento estratégico incluso, ¿no? Yo lo poco que sé sobre eso lo aprendí, bueno, porque tuve la oportunidad de trabajar en el CEPLAN, y después me interesé por el tema y también leí otro tipo de estrategias como el arte de la guerra, etcétera, ¿no? Pero de ahí a que yo haya recibido una formación, y la verdad es que no sé si algún forestal la haya recibido, no, de ninguna manera, ¿no?
Claro que también hay que tener en cuenta que no todos tienen por qué llegar a ser líderes, o sea, no todos tienen que tener esa vocación de ser líderes, ¿no? Y ser finalmente soldado es tan difícil como ser líder, y el rol es tan importante como ser líder, no todos tienen que llegar ahí. El arte de la guerra también incluso nos habla mucho de cómo deben ser los generales, ¿no? Cuáles son las características que tienen que tener, las cualidades. Y realmente no todos tienen que llegar ahí, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que lo importante es que todos tengan esos objetivos comunes y compartidos, y cada uno desde su espacio contribuya a que se consigan, ¿no? A que se logren. Creo que eso es muy importante también, ¿no? Claro que probablemente estamos desperdiciando muchas cualidades de liderazgo porque no los estamos formando, ¿no? Y en eso tiene toda la razón, yo creo, ¿no? Eso yo creo que son cursos que sí, que se deberían impartir en carreras como la nuestra, donde necesitamos tanto de tener estrategias y de formar líderes, ¿no? Y yo creo que también en el sector lo que necesitamos también es esos líderes generales que nos ayuden a unificar esos objetivos y a buscar el cómo, ¿no? El cómo hacerlo de la manera más efectiva para poder cumplirlo, ¿no? Eso era, Roger. ¿Me permite, Roger? Roger, estás con el micrófono desactivado. Gracias, Paola. Sí. A ver, lo tenía Walter Pepe primero, por favor. Ya. Sí, Walter, continúa, por favor. Walter, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me Ah, sí, escuchan? por favor. Sí, bien, buenas noches con todos, colegas, amigos. Saludos a Paola, Hola, Roger. Walter. Eh, sí, interesante porque justamente estamos empezando a hablar de temas de gestión, ¿no? Y el tema de estrategias es clave para entender más o menos cómo se deben comportar los estrategas o gestores, ¿no? Y solamente quería tomar los últimos comentarios en el sentido que sería muy buena recomendación de que en la universidad se den estos cursos, ¿no? Para prepararnos, no para que todos seamos generales, como dices, pero sí al menos tener algo de base para aquellos que después vamos a entrar en gran parte a la gestión pública, ¿no? Entonces, eso que me parece importante, la universidad debiera tener en cuenta esto y ver la manera cómo insertar cursos que nos preparen o nos den las bases para la gestión pública, ¿no? Y dentro de eso justamente están las estrategias y todo. Creo que es importante porque ya nos ha ocurrido. Yo recuerdo mucho cuando estuve trabajando ya hace muchos años en Huancayo, el año 82, 83, ¿no? Un experto FAO me dijo, ustedes son súper técnicos, pero les falta justamente la otra parte, la parte de gestión. Y lo dijo muy claro a todos los técnicos, nos dijo, ¿no? Entonces eso se me quedó muy claro y tiene razón, eso lo aprendemos, como dice Paola, ya en la cancha, ¿no? Pero debiera tener al menos unos cursos básicos, ¿no? Es una recomendación que hay que tomar. Como segundo punto, es muy importante, ¿no? Hacer este símil de nuestras vidas con la guerra, ¿no? Y también hacer el símil de las instituciones y la gestión pública con la guerra, porque realmente es así como un Estado tiene que manejarse, en buena cuenta, ¿no? Y aspectos como, por ejemplo, lo que indican en la exposición, ¿no? Por ejemplo, el orden, ¿no? El orden es importantísimo para avanzar en una guerra, ¿no? El tema de las competencias tienen que ser respetadas muy claramente por los gestores, ¿no? Y ser complementarios, que eso es clave, porque si no va a venir un desorden, ¿no? Luego, por ejemplo, es preguntarnos, como ahora nos preguntamos, ¿qué armas tenemos para ganar la guerra, no? ¿Qué instrumentos, qué políticas, sirven o no sirven? ¿Tienen filo o no tienen filo? O sea, ese es un poco, y es importante hacer el símil con esto de la guerra, ¿no? Y finalmente, esto de conocer el terreno, ¿no? Que nos indica, tienes que conocer el terreno y qué instrucciones tenemos, claramente, porque el sector forestal, si nosotros hacemos un símil con la guerra, está en un frente de guerra muy amplio, o sea, es un frente de guerra muy amplio y tenemos una parte de ese frente lo tiene el sector forestal. Y aquí nos da una pregunta, ¿tenemos claras instrucciones de quien maneja la guerra desde arriba?
estamos en un pedazo de frente, el sector forestal. Si falla el frente forestal, no va a pasar mucho en el país. Creo que lo podemos... Pero ¿qué pasa si, como pasa ahora, está fallando el frente de salud? Eso trae muerte, trae desgracias, ¿no? Directamente. O sea, hay frentes y frentes. Bueno, en ese frente estamos nosotros colaborando con este pedacito que se llama el frente forestal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos que complementarnos con otros frentes, ¿no? Entonces, creo que es importante ello que tengamos en cuenta, aquellos que un poco que vemos gestión pública, que tenemos que, al menos, con nuestras armas, instrumentos, defender este pedacito de frente que se llama forestal de manera complementaria con nuestro frente. Pero sí tenemos que exigirle al país que tenga un norte, pues, porque el país tampoco tiene un norte. Esa es una cosa que viene de toda la república, no tiene un norte claro. Entonces, ese es el escenario en el cual estamos trabajando y bajo el cual vamos a hacer nuestros instrumentos propios para nuestro frente, ¿no? Sí, creo que sí, ha sido muy interesante la reflexión. Y bueno, dejo esta primera comentarios, ¿no? Gracias. Paulita, si quieres hacer algún comentario, por favor. Bueno, justo estaba pensando cuando hablaba Walter, además de objetivos claros y del cómo, ¿no? Que son nuestras estrategias, es muy difícil hacer planeamiento cuando no hay información. Y en el sector realmente no hay información. El año pasado me tocó participar en una consultoría para aplicar un indicador para medir tal y legal. Entonces en el indicador teníamos la fórmula donde había que meter la oferta legal de madera y la demanda de madera en cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces ahí nos dimos cuenta que el Perú no sabe cuánta madera legal, ni siquiera legal, sale de sus bosques. Menos va a saber cuánta madera ilegal sale, ¿no? Entonces, con esas deficiencias en cuanto a información, es bien difícil hacer planeamiento estratégico. Entonces, eso dentro de la gestión forestal y dentro de los cómo que tenemos que preguntarnos, ese tema de la información es también un tema básico estratégico que deberíamos atacar, ¿no? Gracias, Paola. Justamente estoy recordando ahora que comentamos el tema que para hacer el Plan Nacional Forestal y Fauna Silvestre, la línea base forestal y de fauna fue muy difícil de enfrentar. Muy, muy complicado, tanto así es que se trató de establecer una línea base y está Tatiana Lapeire, que fue una de las colegas que se encargó de la parte forestal, y David, ya no recuerdo su apellido, que fue toda la parte fauna, pero el resultado, lo puede comentar Tatiana de repente de manera más precisa, es que no tenemos nada y todos nos topamos con que queremos una línea base y no hay. Y es la brecha, la gran brecha que tenemos. Entonces, si no sabemos qué tenemos, qué podemos hacer. Y un tema que hace poco se ha trabajado también es, por ejemplo, lo que se decía, ¿no? Si no sabemos cuánto de madera sale formalmente, menos lo informal, lo que acabas de mencionar. Y el tema es que después de muchos años puedo decir que por lo menos cuántas guías de transporte forestal se han emitido, cuántos títulos habilitantes. Y ya tenemos algo de información. El 2017 fueron 808 títulos habilitantes formales que sacaban madera. El 2018 fueron 600 y picos y el 2019 estuvo por ahí. Entonces esos son nuestros usuarios forestales formales que extraen madera. Pero no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni cómo llegar a ellos. No sabes cuánto extraen, ni cuántas guías de transporte forestal. Exactamente, entonces tenemos que hacer un directorio forestal por ahí. Muy buena reflexión de todos los colegas y me gusta cómo estamos yendo. A ver, Pepe, por favor, tienes la palabra. Bueno, un saludo a todos los colegas y colegos, por cierto. Me ha gustado mucho la presentación de Paulita. Creo que el tema de los principios de una guerra es bien interesante, y lo digo de esta manera, porque es obvio de que el punto 7º nos da una luz bien interesante que dice vencer sin guerra, ¿no? Sin pelear, vencer sin luchar. O sea, hay que vencer, sí, pero hay que seguir una serie de principios.
con lo que han venido comentando algunos de los compañeros también, tenemos barreras, y barreras muy altas. Sin embargo, creo yo que todos los forestales, en principio, tenemos sí objetivos muy claros y compartidos. O sea, el primer paso no hay mucho que discutir ahí. También cuando escucho a los, leo a través del WhatsApp de los ingenieros forestales, pues es muy grato escuchar tantas reflexiones sobre temas A, B, C, donde sí nos damos cuenta que hay bastante conocimiento. Es obvio que la información, y no hay que pecar diciendo que mal de muchos consuelo de tontos, pero en información estamos en una crisis total, ¿no? Aquí tenemos información amarrada, información que nunca se da o nunca se toma, etcétera, etcétera. Sin embargo, me detengo en los principios 3 y 4, que tienen que ver con el ímpetu y la rapidez. Entonces les decía, ¿tenemos barreras? Sí, tenemos barreras. ¿Por qué no nos ponemos a pensar cuáles son esas barreras? Los forestales no somos los únicos que estamos interesados en superar esas barreras, pero obviamente estamos en el Viernes Forestal y estamos hablando forestales, pero el resto de la semana podríamos estar hablando con gente de la industria, con gente del turismo, con gente del ambiente, con gente de actividades sociales, económicas, etc. O sea, podemos romper esas barreras y hacer un consorcio mucho más amplio que nos lleve a ponerle empeño a la cosa para poder vencer esas limitaciones que aquí tenemos. Y esas barreras de que, bueno, los bosques están que se queman, los bosques esto, todo el mundo lo dice, pero nadie lo defiende. O que las tierras que se están cambiando de uso y nunca las recuperamos. Entonces, eso es lo que nos tiene que concentrar ahora para unirnos los forestales con todos los socios estratégicos que podemos conseguir y tener, y vamos a tener que plantear ahí algunos desafíos muy positivos para que podamos unidos y con rapidez superar esas barreras. Salgamos de nuestro espacio y no pensemos únicamente como forestales, sino pensemos en los ecosistemas, pensemos en la necesidad de integrarnos todos y trabajar todos en conjunto. Sin duda, el reconocimiento que han sido mencionados como la institucionalidad, si somos muy pequeños, no crecemos, no tenemos recursos, hay gente que trabaja duro, pero al final los planes estratégicos que sabemos que existen, que han sido seriamente trabajados y sin embargo cuando vamos a ver qué se aplicó, prácticamente los planes están en las bibliotecas, en los libreros y punto, porque en el campo no se nota la aplicación de los planes. Entonces ahí hay que romper esa brecha que tenemos de escasez de posicionamiento, de reconocimiento, de recursos económicos, de participación de todo el colectivo, etc. Creo que eso es lo que nos estaría haciendo desesperarnos porque no avanzamos. Y no es que lo estamos haciendo recién, lo hemos venido intentando desde hace muchos años. Y sin embargo hemos tenido pues siempre el círculo vicioso donde hemos caído y después de un gran esfuerzo nos quedamos que ese gran esfuerzo pues sigue durmiendo el sueño, ¿no?, de los justos. Yo creo que por ahí valdría la pena que en un determinado momento conversemos y hagamos una estrategia muy puntual para enfrentar esa guerra, ese desafío que estamos sintiendo y vencer eso, superar eso, para después retomar los otros pasos
que bien nos ha explicado en el planeamiento y su aplicabilidad, que es fundamental para dejar esta situación, no para que sea únicamente resuelta por los nietos o los bisnietos, sino que ya empecemos a ver que empezamos el camino por el lado correcto, ¿no? Gracias y saludos a todos nuevamente. Gracias, Pepe. Has tocado un tema que es muy importante, de ampliar la cancha y tener más jugadores. Es cierto, pero la razón de esta reunión, de estas 3 primeras reuniones, la estrategia, ver cómo hacemos la estrategia, reflexionar sobre la estrategia, luego ver nuestra política forestal y el planeamiento, el Plan Nacional Forestal de Fauna Silvestre, es justamente para empezar a discutir, a tener un norte, ¿no? A crear una corriente de opinión en donde los forestales nos ponemos más o menos de acuerdo en línea más gruesa o más delgada, avanzando, hacia dónde queremos avanzar. Si bien es cierto, están definidos en los documentos y todo, pero la idea es socializar esa línea, ese convencimiento, ese objetivo claro que todos los tenemos, pero tiene que ser así de claro. En consecuencia, al final de la tercera presentación, después de la presentación de César Sabogal, vamos a ampliar la cobertura y vamos a invitar a todos los colegas que no solamente ingenieros forestales, sino todos los actores forestales. Si podemos llegar y si se puede llegar hasta el actor que está extrayendo la madera en medio bosque y con su celular teniendo señal nos puede contactar, excelente, esa es la idea. Pero por ahora, como decía, la estrategia es que entre nosotros los forestales nos pongamos de acuerdo en líneas generales, en algunas cosas básicas, para seguir caminando e invitar al resto de actores forestales para que nos apoyen en esto, en tanto estemos caminando por una línea que creemos que es correcta y tengamos el apoyo de todos ellos, ¿no? Gracias, Pepe. No sé si alguien más quisiera intervenir. O Paola, de repente tú quieres mencionar algo sobre lo que dijo Pepe. No, totalmente de acuerdo con todo lo que te viene diciendo. Perfecto. Bueno, creo que el silencio habla por sí solo. Parece que hemos llegado a una tarde fructífera de debate. Gracias, Paola, por tu participación. ¿Perdón? Ahí hay una manito. A ver, ¿dónde está la manito? Ah, ya la vi. Ya la vi la manito. Por favor, Pepe. José Terrazas. Creo que tu micro está apagado, Pepe. ¿Puedes prender tu micro? José. ¿Has levantado la mano, José? Pepe. Pero no se te escucha. No se te escucha, Pepe. Creo que no. Sí, creo que está con la... ¿No se te escucha, Pepe? A ver, en tanto Pepe soluciona su problema de audio, vamos a darle el pase a Julito Caña Vidal. Sí, Julio. Bueno, buenas noches con todos. Primero quiero disculparme por la cámara que tengo malograda. Segundo, felicitarlo a Roger Tarazona por haber vuelto a salir al aire con Viernes Forestal, que está muy bonito, está muy interesante y yo creo que es justamente el momento en donde puede dar resultado estas reuniones que estamos compartiendo. A Paolita quiero felicitarla muy especialmente porque, como han dicho ya varios, es una forma de motivarnos nosotros con eso que es novedoso, el de tener que estar en una guerra, ¿no? Bueno, por lo visto, la guerra de la pandemia, la guerra como tal mundial y la guerra forestal son guerras definitivamente. Y en las guerras hay que tener estrategias.
Y creo que Paola nos va a dar muy buenos resultados en cuanto a su análisis, porque ella ha trabajado en CEPLAN. Y trabajando en CEPLAN es muy importante para poder ganar una guerra. Hay que tener una posición, hay que posicionarnos bien. Una guerra no se puede ganar estando posicionado al final, estando posicionado en el último escalón. Entonces, para ganar una guerra o para poder hacer una buena guerra, es necesario que nosotros tratemos de subir todos los escalones hasta el máximo escalón en donde podemos estar en la parte que nos corresponde. ¿Por qué digo que nos corresponde? Paola me puede entender porque en CEPLAN cuando se habla de planificación estratégica, cuando se habla de gestión pública, hay dos cosas importantes, las competencias y las funciones. Entonces, nosotros tenemos competencias forestales y funciones también de administración de recursos forestales. Esas competencias y esas funciones no responden a la posición donde estamos. Porque de la posición donde estamos no podemos abarcar la megadiversidad que hay en forestales. No podemos abarcar la extensión territorial de los recursos forestales. No podemos abarcar la diversidad de actividades y funciones administrativas que tiene forestales. El tupa de forestales es muy grande, casi igual que el de agricultura. Entonces, todas estas características hacen que la posición forestal debería estar mucho más arriba de lo que está ahora, ¿no? Ahora somos casi una parte de agricultura, un organismo adscrito de agricultura que frente a los recursos naturales y frente a todos los actores forestales, no tenemos autoridad. La autoridad forestal no es una autoridad que toma decisiones por sí misma. Encima tiene la autoridad agraria. Entonces, la autoridad forestal, como autoridad forestal, no puede tomar decisiones si es que no consulta a la autoridad agraria. La ley forestal es una ley forestal. Igual que otras leyes en donde tienen de carácter orgánico, mucho más arriba. Entonces, yo no sé cómo se podría hacer, pero Paola debe tener la experiencia, haber trabajado en CEPLAN. Yo diría que necesitamos hacer una estrategia para poder tener estar en el penúltimo escalón de donde podamos nosotros ver nuestros recursos forestales y tener las competencias y funciones para hacer una estrategia buena. Nosotros tenemos ya un ejemplo, el ejemplo de OSINFOR. OSINFOR, cuando no ha estado en la PCM, no era nada. OSINFOR en la PCM ya tiene otro escalón. Está por encima de otros organismos adscritos, porque pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, sus competencias frente a las competencias de los demás sectores es de otro nivel. Yo eso lo he palpado cuando he trabajado en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de vida, que es también parte de la presidencia del Consejo de Ministros, cuando que otras instituciones adscritas. Entonces podíamos tener autoridad, podíamos hacer que lo que decíamos se realizara. El problema es que nuestros profesionales, nuestras autoridades forestales en las diferentes regiones, todo, no son escuchadas porque no tienen un respaldo grande, un respaldo del escalón más alto. Entonces yo creo que eso debería buscarse primero, porque siempre vamos a ser la última rueda del coche en agricultura. Y si estamos en el Ministerio de Ambiente, lo mismo. Tenemos que buscar
algo así. No sé si estoy equivocado, pero Paolita, yo creo que si estamos en la presidencia del Consejo de Ministros, con un organismo adscrito, y reunimos ahí en ese organismo adscrito a OSINFOR, a lo de industrias, a todas las partes forestales que están distribuidas en todos los sectores, reunirlo en la presidencia del Consejo de Ministros, con un organismo especializado como es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Drogas. Y eso tiene justificación, porque las características del recurso forestal, de sus actores, las actividades y todo lo que pasa en forestales son igual a las características de la coca. La tala ilegal y todo eso, son igual a las características de la coca. Siempre las zonas donde hay coca, donde ha habido coca, siempre coincidían con la tala ilegal. Yo he estado 9 años en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida Sin Drogas. En los 9 años me he dado cuenta que hay un paralelismo ahí. Entonces, el control que se debe hacer de la tala ilegal, de toda la delincuencia que hay en todas las actividades, es similar a lo que pasa en Debida. Entonces, yo creo que, no sé cómo se podría hacer, pero tú que has estado en ese plan, podrías dar un camino de cómo se podría llegar a proponer a que esta institución de forestales sea también una institución algo así como Debida. Bueno, Paolita, ahí me quedo, no tengo más. Creo que eso es un punto demasiado grande para mí, y yo realmente hasta para hacer el ROF de INAIGEM, por ejemplo, tuve que ir a donde tú estabas, ¿no? A CEPLAN. Entonces ahí se dio las competencias de INAIGEM y las funciones, porque a base del ROF, a base de eso, es lo que nosotros podemos manejar bien nuestras estrategias en todo el sector. Gracias, Roger. Gracias, Julio, por tus aportes, tus comentarios. Paulita, no sé si quieres complementar algo. Bueno, cómo el sector forestal puede llegar a un nivel más alto dentro de la jerarquía del Estado, es difícil, ¿no? Yo creo que eso es decisión política, realmente, y del más alto nivel, ¿no? Desde el sector solos, o sea, tendríamos que llegar a ese nivel político, ¿no? Y por eso deberíamos de repente justamente buscar alguna estrategia de cómo llegar a ese nivel político más alto, porque un cambio como ese, yo creo que tiene que venir de ahí, ¿no? De un nivel más alto de política, ¿no? Y eso no, el CEPLAN no puede lograr eso. El mismo CERFOR tampoco, yo creo que eso tiene que venir de un nivel político más amplio, o sea, es voluntad política finalmente, ¿no? Lo importante sería ver cómo podemos influenciar a ese nivel político, ¿no? Y una forma, y yo siempre he creído que es interesar a la población en el bosque, ¿no? Muchas veces, o sea, tenemos de repente una población que vive de espaldas al bosque, que no lo conoce, que no sabe cuánto bosque hay, que no sabe cuál es su potencial. Si pudiéramos llegar al grueso de la población, es muy probable que los políticos nos escucharían, ¿no? Pero para eso tenemos que conseguirlo nosotros, ¿no? ¿Cómo llegar al grueso de la población? ¿Cómo buscar los espacios para difundir el tema forestal y todo el potencial que puede tener para convertirse en un motor de la economía, de repente en el segundo, el tercero, después de la minería, después de la agroexportación? Podría estar el sector forestal tranquilamente, pero no recibe ese apoyo político, y de repente es porque nosotros no estamos sabiendo llegar a esos niveles, ¿no? Gracias, Paulita, gracias, Julio. No sé si acá hay una participación en el chat entre otras, de Homelark. Menciona que justamente hay objetivos o nortes a seguir, pero hay que unirse en función a sectores de producción de bienes y servicios del CEFOR y producción de políticas para la competitividad con el INIA, Produce y otras instituciones. Bueno, colegas, creo que no habiendo ya más intervenciones,
Agradecemos a Paola nuevamente por tu participación, ha sido muy motivadora, muy ilustrativa y nos has dejado ese, como decimos, ese gusanito ahí para pensar en las artes de la guerra, ¿no? Para pensar las artes de la guerra e implementarlo en lo que es nuestra actividad. Y ese es el reto, Esta es la primera reunión, habrá muchas más, no pretendemos que todo se plantee acá, irán saliendo cosas paso a paso, dice que el camino más largo se empieza a cortar cuando uno da el primer paso y así será. De parte de los viernes forestales y de mío propio, gracias Paola por tu participación, gracias a todos ustedes colegas por su participación, estaremos haciéndoles llegar la convocatoria para el siguiente viernes que va a estar exponiendo nuestro colega Gustavo Suárez de Freitas en torno a lo que es la política forestal actual. ¿Necesitamos cambiarla? ¿No necesitamos cambiarla? ¿Sirve? ¿No sirve? Él nos hará una exposición y con la participación de todos nosotros veremos en qué nivel se encuentra de implementación la política o qué cosa nos deja hacer y qué cosa no nos deja hacer. Los bienes forestales fue un espacio que todos estamos participando por el día de hoy. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, oye, gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos. Cuídense. Cuídense. Gracias, Lávense Roger. las manos. Nos vemos. Chao. Ok. Chao, Paulita, gracias, cuídate. Chao, Roger, gracias a ti. Nos Gracias. vemos. Ya nos vemos. Gracias, Chao. Wilder, gracias, Fernando. Chao, chao. Conversamos, chao. Vamos finalizando.